a todos, soy Raúl Domene. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Ha llegado el momento de aprender a importar por capas en After Effects. Recuerda que este vídeo forma parte de una lista de reproducción llamada Aprender After Effects Intermedio. Y tampoco olvides suscribirte a mi canal. Vamos a ver. Vamos a empezar este vídeo recordando cómo importar material de archivo. Os recuerdo que podemos ir a Archivo, Importar, Archivo, o bien pulsar las teclas Comando I o Control I en Windows, o directamente haciendo doble clic sobre el hueco de la ventana Proyecto. Se abrirá nuestro navegador de medios y vamos a importar, en este caso, un archivo en PSD. Un archivo PSD es un archivo que contiene capas. Es el archivo por defecto de Photoshop. Vamos a importarlo en primera instancia como material de archivo. Pulsamos Importar como material de archivo y nos aparece aún así una ventana que nos pregunta cómo deseamos importar este archivo. Vamos a elegir material de archivo y vamos a ver las diferentes opciones. Podemos, en primera instancia, utilizar capas fusionadas. Capas fusionadas, como su nombre indica, importará una sola capa fusionada con todas las capas del archivo PSD. Pulsamos Aceptar y vemos un archivo PSD que se comporta como si fuera un JPEG o un PNG con una sola capa. Vamos a importar ahora de nuevo y elegimos material de archivo, elegir capa. Esto nos va a permitir elegir una de las capas, como por ejemplo la del fondo, simple y llanamente. Estas dos opciones de aquí nos permiten fusionar estilos de capa, que si conocemos Photoshop sabremos que son los estilos de capa, fusionándolos con el material, o ignorar estilos de capa, es decir, eliminando esos estilos de capa de nuestra capa. Por último, elegiremos las dimensiones del material de archivo, si queremos que sean iguales al tamaño del documento o al tamaño de la capa. Vamos a elegir en primera instancia tamaño del documento y en vez de elegir fondo, vamos a elegir una de las capas de texto, por ejemplo, lineal. Si abrimos esta capa, vemos que tiene las dimensiones del documento, un archivo en 1920 por 1080, y contiene ese texto. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos importado de la misma manera material de archivo, hubiéramos elegido capa, hubiéramos elegido la capa lineal y hubiéramos elegido el tamaño de la capa? Vamos a verlo. Al hacer doble clic, abrimos el material de archivo en origen y vemos cómo el tamaño de la capa es exclusivamente el tamaño del texto. Diferencia entre tamaño del documento y, en este caso, tamaño de la capa. Es decir, con esta función podemos elegir un archivo PSD y traer a After Effects uno de sus elementos por separado como un material de archivo. Elegir cualquiera de estas capas y elegir el tamaño de la capa o del documento. Lo más habitual es trabajar con el tamaño de la capa. Vamos a continuar con la siguiente opción. Composición. ¿Qué va a hacer? Pues va a importar las capas de este archivo en una composición. Elegimos estilo de capa editables, los estilos que mencionábamos antes, o fusionar los estilos con el material de archivo. Nos permite que esos estilos puedan ser modificables dentro de After Effects en la primera opción o fusionar estos estilos con el material de archivo. Vamos a pulsar en Aceptar y veremos cómo ha creado una composición con el nombre del archivo PSD y una carpetita en la que están todas las capas. Dentro de esta misma composición encontraremos también otras composiciones. Si abrimos la composición podemos analizar que hay una composición llamada texto y otra llamada icono. Esto significa que en el archivo PSD de Photoshop esta capa estaría agrupada y si entramos dentro veríamos el grupo de los elementos, en este caso los textos. Si volvemos atrás, haciendo doble clic abrimos la composición y podemos ver estos elementos vuelven a estar formados por
composiciones. Si pulsamos dentro, esta composición está formada por dos elementos. ¿De acuerdo? Si os fijáis, como hemos seleccionado tamaño del documento, tendremos cada capa con el mismo tamaño, es decir, el tamaño del documento, a pesar de ocupar solo un espacio en la composición. Vamos a repetir el proceso, esta vez importando composición, conservar tamaños de capa, lo que nos va a permitir que cada capa tenga su tamaño propio. Es la manera más habitual o más utilizada, ya que nos va a permitir trabajar con más independencia. Se convierte en una composición que a su vez puede tener dentro otras composiciones. Ahora, si nos fijamos, cada uno de estos elementos tiene el tamaño de la capa. Las composiciones o bien las podemos cerrar o mantenerlas en la ventana línea de tiempo como pestañas. Si os fijáis, ahora estas composiciones tienen el tamaño de la capa y si entramos dentro, cada elemento tiene el tamaño de la capa. Para entender un poquito mejor cómo transformamos un archivo PSD de Photoshop al importarlo por capas en After Effects, vamos a ir al archivo y lo vamos a ver directamente por capas en Photoshop. Aquí tenemos el fondo, los iconos, que como he comentado antes están agrupados y estos mismos están agrupados. Es lo que veíamos en las composiciones. El texto, todos los textos agrupados. Y vemos que estos textos son editables. Para terminar, vamos a ver cómo podemos mantener estos textos editables. Hago doble clic sobre la composición para acceder a la composición de los textos, elijo cualquiera de ellos, botón derecho, crear, convertir a texto editable. Esto va a hacer que estos textos se conviertan en textos editables, pudiendo cambiar el contenido de estos textos, el tamaño, el tipo de letra, etc. Si seleccionamos el resto, podemos hacerlos todos a la vez, botón derecho, crear, convertir texto editable y modificarlos a nuestro antojo. Esto nos va a permitir utilizar, por ejemplo, los ajustes preestablecidos para animar el texto, que podréis ver explicado en un vídeo en mi canal. Ahora ya sabemos importar por capas en After Effects desde un archivo PSD. No olvides suscribirte a mi canal. Recuerda que este vídeo forma parte de una lista de reproducción llamada Aprender After Effects Intermedio. Nos vemos pronto. Gracias y hasta pronto.